claves para tener un espíritu despierto. ¿Cuántos de nosotros estamos con esa expectativa de saber cuáles son las claves para poder tener un espíritu despierto? Ya todos se me durmieron en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos con esa expectativa de poder saber, o el anhelo de poder saber cuáles son las claves para poder tener un espíritu despierto? Este es lo que hace el Espíritu Santo, y de esa manera se tiene que mover la iglesia hoy en día. Tener el anhelo de poder conocer cómo es la forma correcta en el cual nosotros debemos de acercarnos a su presencia. Yo quiero compartir en esta mañana un tema que se le ha puesto, y una de las claves para poder tener un espíritu despierto es un espíritu quebrantado. Diga conmigo, claves para tener un espíritu despierto es tener un espíritu quebrantado. Cierre sus ojos donde está, en nombre de Jesús. Padre, con la unción de su Santo Espíritu, en esta mañana nos hemos movido a este lugar, Padre. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, la gloria, la honra sea solo para usted, bendito Dios. Estamos en este lugar con un propósito, Padre, de derramar nuestra vida, Señor, en una rendición total a su Santo Espíritu. Padre, para todos aquellos que nos hemos acercado a este lugar, Padre, algo fresco, algo nuevo, algo transformador, Señor, viene a la vida de cada uno, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por los grandes como de los pequeños que se han acercado a este lugar, Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. La gloria sea solamente para usted, y de la misma forma como nuestros pies se dirigían a esta casa, asimismo nuestro corazón se preparaba en cada paso que nosotros dábamos para podernos acercar a esta casa de oración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. ¿Cuántos nos sabemos de memoria ese texto? Porque a través de ese texto está la revelación del nombre de esta congregación. Y es una invitación que nos hace el Espíritu Santo para podernos acercar al trono de su gracia. Dice la Escritura, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para hallar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro, dice la palabra. En el punto A de ese texto dice la palabra de esta manera, y se lo voy a leer. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y para aquellos que quieren abrir la Biblia en esta mañana, dice la Escritura, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho caso a esta palabra? Ahora sí, levante su mano. ¿Cuántos de nosotros le hemos hecho caso a esta palabra y nos hemos acercado al trono de su gracia? Gloria a Dios, aleluya. Pero déjeme decirle algo, y esto es claves
para mantener un espíritu despierto o para tener un espíritu despierto. ¿Saben por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros nos acercamos al trono de la gracia, pero nos acercamos con un espíritu equivocado. Nos acercamos muchas veces a Dios, a la presencia de Dios, el cual nos invita hoy en día de podernos acercar, pero la iglesia está teniendo una dificultad de poder ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque lo hace con un espíritu equivocado. Entonces, cuando nosotros nos acercamos con un espíritu equivocado, sucede algo que queremos manipular ese momento especial. Eso es la diferencia, que venimos y manipulamos, queriendo o pretendiendo alcanzar misericordia y hallar gracia. Pero sabe que a la esposa la podemos engañar, al esposo le podemos engañar, a nuestros jefes les podemos mentir, a cada uno usted le puede mentir. Nos podemos mentir a nosotros mismos también, pero a Dios no se le puede mentir, ni podemos pretender siquiera burlarnos de Él. Dice la Escritura, a Él no se le puede burlar. No podemos. Y muchas veces te acercaste de esa misma forma, porque le serví a Dios de una manera conforme a mi corazón, teniendo en mi corazón una imaginación de Dios, del cual es el contrario a lo que la Escritura me muestra. Y le serví a Dios de la manera conforme yo me agradaba a mí mismo. Y me acercaba a Dios de muchas formas equivocadas, pretendiéndole servir a Dios, agradando, ¿saben a quién? Al hombre. Porque ante el hombre yo pretendía estar bien y servía. Saben que a mí me gusta, y le dije en una ocasión al hermano Tito que me diera a mí el espacio o el ministerio para poder hacer la limpieza. Y hacía la limpieza a mi manera. Por lo tanto, mi amado hermano, es importante que aún si nosotros vamos a hacer la limpieza del templo, de la casa, del edificio donde nosotros nos reunamos, tenemos que hacerlo de la forma correcta. Y yo me acercaba muchas veces, antes de o después de, yo me salía a tomarme un par de cervezas. Y sé que hoy no me avergüenzo de eso, porque ya el Señor me limpió, ¿verdad? Y lo hablo para testimonio y para la gloria suya, porque muchas veces nosotros pretendemos hacer las cosas de esa misma forma, quizás no tomándonos una cerveza, pero haciendo la forma incorrecta del cual nosotros nos podemos acercar a Dios. Hace usted, pero yo no tomo, pero quizás tenemos actitudes las cuales son contrarias al cual a Dios le agrada. Muchas veces nos acercamos sin fe. Y dice la Escritura que sin fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces pretendemos alcanzar de la misericordia y pretendemos hallar gracia adelante de Dios.
teniendo o trayendo a Él un espíritu equivocado. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que cuando nosotros nos acercamos a Dios con un espíritu equivocado, yo no sé si le ha pasado eso a usted, pero a mí me pasaba muchas veces. Y oiga, por eso el Espíritu ha puesto a que desarrollemos estos temas para este mes de octubre, claves para mantener o para tener un espíritu despierto. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios con un espíritu equivocado, ¿sabe qué es lo que empezamos a hacer? En vez de venir y pedirle a Dios, tenemos las puertas abiertas. El Espíritu dice, acerquémonos pues con toda confianza. La sangre de Cristo fue la que rompió aquel velo que separaba el lugar santo con el lugar santísimo. Entonces, se nos ha abierto las puertas en todo tiempo, en todo momento. Hoy ya no hay restricción de tiempo para podernos acercar a su presencia. Y tenemos las puertas abiertas, tenemos la sala limpia, la sala ordenada para podernos acercar, pero si lo hacemos con un espíritu equivocado, ¿sabe qué es lo que sucede? Es que en vez de pedir, ¿sabe qué hacemos? Como todo ser humano, en vez de pedir, reclamamos. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos acercamos al trono de gracia con un espíritu equivocado, que en vez de pedirle a Dios, empezamos a reclamarle a Dios. Señor, pero ¿por qué esto? Señor, pero ¿por qué lo otro? Señor, aquí, Señor, allá, y empezamos a reclamarle a Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos ponemos a reclamarle a Dios, ¿sabe qué es lo que sucede? Que pretendemos ponernos a la estatura de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que cuando nosotros nos ponemos a la estatura de Dios o pretendemos ser más grandes que Dios, yo creo que le recuerda a usted un texto de la Biblia, el libro de Ezequiel. ¿Quién fue quien se presentó ante Dios con ese mismo pensamiento? Fue Lucifer, que pretendió ser más alto que Dios e incluso dijo de esta manera: voy a poner mi trono, voy a estar más alto que Dios. De la misma forma nosotros nos acercamos a Dios, que en vez de pedirle, reclamamos. ¿Y sabe qué es lo que sucede eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa a nosotros como padres? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos a nuestro hijo que se pone rebelde en todo el tiempo y se le dice: mi hijo no haga esto, mi hijo no haga lo otro, mi hijo tenga cuidado de esto, pero el hijo siempre empieza a hacer lo que él quiere hacer. Y tan de repente se da la vuelta el hijo y le dice: papi, dame, o mami, dame. Entonces ya venimos nosotros y sacamos y un billete de a 100 y le decimos: venga, mijo. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto? ¿Verdad que ninguno lo hacemos? ¿Cómo usted pretende venirme a pedir algo que usted no se ha ganado todavía? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que en vez de recibir, ¿qué sucede? Que se nos niega. Que en vez de que se nos abra las puertas, se nos cierra en las narices. Todo lo contrario, hermanos. Y hay un texto tan lindo y tan precioso que dice que si nosotros tocamos, se nos abre.
que si nosotros buscamos, hallamos. Y dice la escritura y la promesa es que si nosotros pedimos, dice que Dios daría también de su espíritu a quien se lo pidiera. Entonces veamos todo lo que pasa cuando nosotros nos acercamos con un espíritu equivocado ante la presencia de Dios. ¿Y sabe qué es lo que sucede, mi hermano? ¿Sabe qué es lo que pasa, mi hermana? Es de que muchas veces sucede todo esto que yo acabo de mencionar, y si usted está apuntando, puede apuntar o enlistar otro poco más. Cuando pedimos, se nos niega. En vez de que se nos abran las puertas, se nos cierran. Y hay muchas cosas más que puede pasar cuando nosotros nos acercamos con un espíritu diferente, con un espíritu equivocado. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Y esto sucede por la dureza del corazón del hombre, que ni siquiera se da cuenta. El hombre que se acerca a la presencia de Dios con un espíritu equivocado, se le cierran las puertas, no ve la gloria de Dios, pero ni siquiera se da cuenta. Y según el hombre, está bien adelante de Dios. Según el hombre empieza a ver la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa? Que es su propia imaginación, sus propios pensamientos. Y yo le voy a invitar, iglesia, que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, no pretendamos acercarnos a Dios queriendo escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Alguien se acerca a una iglesia en una ocasión y le dice al pastor: pastor, me agrada mucho su persona, me agrada mucho el templo y gracias por todo el tiempo que yo he estado dentro de la congregación, pero me he dado cuenta de algo, pastor, de que yo no escucho la palabra necesaria que yo quiero escuchar en esta casa. Así que, pastor, le doy las gracias, le estrecha las manos al pastor y se le da la vuelta. Pretendemos muchas veces acercarnos a Dios queriendo escuchar lo que nosotros mismos queremos escuchar. Ojo, porque esto es reprensión para el pueblo de Dios para estos tiempos, porque la Escritura dice: en los últimos tiempos habrá comezón de oír, pretendiendo escuchar lo que ellos quieren escuchar, amontonarán maestros para así que les hablen conforme lo que ellos quieren escuchar y no lo que el Espíritu Santo quiere decirle a la iglesia. Así que dice la palabra de esta manera: que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu quiere decirle a la iglesia. Si nosotros pretendemos estar bien y hay una palabra de reprensión, digámosle al Señor: Señor, gracias por esa palabra. Hablemos del adulterio. O sea, Señor, pero tú sabes que yo no estoy en adulterio. ¿Y por qué esa palabra entonces vino? No, esta palabra no es para mí porque el Señor sabe que yo estoy bien. Así que me voy para otra congregación porque están hablando de algo que a mí, ¿para qué me va a servir una predicación acerca del adulterio si yo no estoy en adulterio? Y dice la palabra, oiga, ojo, aquel que cree estar bien tiene que tener cuidado de no caer, dice la palabra. Así que nosotros debemos decir: Señor, gracias por esa palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra me está hablando. Entonces nosotros debemos de darle gracias a Dios. Y así sucede que cuando nosotros nos acercamos a Dios con un espíritu diferente, equivocado,
No vemos la gloria de Dios, pero según nosotros estamos viendo la respuesta. Estamos viendo la respuesta cuando hay una necesidad de poder, un ejemplo, viajar en un tiempo de servicio. Y se le viene y se le dice, Señor, Señor, tú sabes que yo quiero viajar, tú sabes que yo necesito irme a distraer, que es la oportunidad para poder conocer Acapulco, que para poder conocer Miami y que para poder conocer las Vegas Nevadas y qué sé yo. Y usted empieza a orar quizás. Y tan de repente escucha por ahí una palabra extraña, porque no es la de Dios. Y viene alguien, dice el Señor que te vas a ir a Miami. Eres el Señor. Así que hermanas no me van a tomar, no me van a tomar en cuenta tal día porque yo no voy a estar porque me voy a ir a Miami. Escuchó lo que usted quería escuchar. Si el Señor lo lleva como un objetivo, gloria a Dios, porque usted es un vaso de honra, es un vaso útil. Pero si usted lo va a hacer para deleitarse, usted mismo, está todo lo contrario. Entonces sucede que muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Pretendemos estar bien y no nos damos cuenta de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Yo quisiera que vayamos a la palabra en el libro de Salmos capítulo 138 versículo 6. Salmo 138 versículo 6.
de Dios. Él sabe todo esto. Y oiga, una palabra más fuerte todavía. Una palabra que da y que quebranta a la iglesia. Y dice la palabra en el libro de Salmo 119, versículo 21. Salmo 119, versículo 21. Y esto es fuerte aún. Esto está tremendo, está duro, Reina Valera. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Fuerte, ¿no? Reprendiste al soberbio, reprendiste al maldito. ¡Qué tremendo! ¡Qué fuerte! Es que de verdad, ¿cómo habla el Señor? ¿Y a quiénes le está hablando Dios? ¿A quiénes le está hablando Dios? ¿Le está hablando al mundo allá afuera? ¿O le está hablando a aquel que pretendió ser iglesia? Aquel que pretendió estar en ese lugar, en la presencia de Dios, pero se olvidó por absolutamente la forma correcta de cómo debía de acercarse a su presencia. ¡Qué fuerte! No le está hablando al mundo, no le está hablando al mundo, le está hablando a aquel que pretendió ser hijo cuando no lo era. Aquel que era o que es un olvidadizo. Aquel que descuidó de la forma como debía de acercarse a Él. Y Dios no improvisa. Dios anuncia de antemano la forma correcta de cómo es cómo es la forma correcta de cómo poderse acercar a su presencia. ¡Qué tremendo! A Él no se le fue por alto, y de repente pensó en ese momento, dijo: Usa se acercó equivocadamente porque no era lo lógico. Y que Usa inocentemente hubiera tocado ese lugar, ese cofre. O el diablo de presentar un fuego extraño ante la presencia de Dios. Eliú y allá creo que eran los hijos de Aarón. Eliú y Abinadab. No, Dios ya les había hablado de antemano y le dio estrictamente a Moisés la orden de cómo era la forma correcta de poderse acercar a la presencia. Ya él había hablado de antemano. Y hoy habla y dice, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Y se pretende estar bien adelante de Dios. Y había, recordemos aquel pasaje, Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. La historia del fariseo y del publicano. ¿Quién eran los fariseos en esa ocasión? Los fariseos eran aquellos hombres
celosos de su religión. Ellos tenían al pie de la letra todas las leyes mosaicas y eran celosos de su religión, pero eran orgullosos. Y por eso es importante, hermanos, que la escritura, que atendamos a la palabra, porque la palabra dice de esta manera: que ninguno, dice la escritura, ninguno tenga mayor concepto o un mayor alto concepto de sí mismo del cual debe de tener. Y dice la palabra que los fariseos eran celosos de sus leyes y mantenían todo a cabalidad, pero eran orgullosos y menospreciaban a las demás personas. Miraban con desprecio a los demás. Y en una ocasión se le acerca y el publicano. ¿Quién era el publicano? El publicano era el recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Eran personas despreciables para la religión. Y por lo tanto, hermanos, nosotros como cristianos, como creyentes, cuidemos de que nuestros labios hablen en contra de nuestras autoridades. Así sea que están haciendo las cosas bien o están desbaratando al pueblo de Guatemala, a nosotros no nos compete de eso. Cada uno de nosotros daremos cuentas o rendiremos cuentas. ¿Qué va a pasar? Que si en un momento alguien va a decir: sí, reconozco que estoy haciendo las cosas malas y voy a enderezar mi camino, pero el que levantó un prejuicio o juzgó la forma de estas personas se condenó. Lo mismo sucede que en ese entonces eran personas que nadie quería ver. Ya viene fulano, este recaudador de impuestos que me choca porque está viendo que apenas estoy juntando mis lenes y ya viene a traer. Y tanto era el celo, tanto era la envidia, tanto era el menosprecio que se le tenía a esta gente, que en una ocasión se acercan los dos, se acercan los dos, y uno se arrodilla, el publicano, va y se arrodilla. Y viene el fariseo y se queda de pie quizás. Y le dice al Señor: Señor, tú conoces que yo diezmo, que yo aparto esto, que yo soy cuidadoso de la ley y que todo lo que aquí está escrito yo lo cumplo a cabalidad y que no soy igual que este publicano. A diferencia del publicano que se acerca y le dice al Señor: tú sabes, tú conoces que soy un pecador, apiádate de mí. ¿Quién cree usted? ¿O de quién? ¿O oración de quién de estos dos personajes cree usted que fue atendido? Del publicano. Alguien que reconoció su pecado, su error. Y al otro, porque eso es lo que hace la religiosidad, es poner una venda en los ojos del creyente para que no pueda ver la gloria de Dios. Y que pensando que porque tiene algunos méritos, un conocimiento de las Escrituras, piensa que va a alcanzar mayor gracia ante Dios cuando, y esto no, con esto no quiero decir, mire,
por favor, ya no lea su Biblia, sino que todo lo contrario, por favor, leamos Biblia para poder saber cuáles son los preceptos y conceptos de la forma correcta en el cual Dios nos va a poder atender y vamos a podernos acercar a su presencia. Leamos Biblia. Pero que esto no traiga a nosotros creernos más que los demás. Y explicaba en la clase de liderazgo, hay gente que se levanta muy de madrugada y agarra lo primero que hace antes de agarrar el teléfono, y gloria a Dios, porque hay gente que está haciendo esto, pero mucha gente agarra su Biblia, lee la escritura, pero lee un texto, ¿sabe con qué objetivo? De poder empezar a atacar a las demás personas. Y para poder darse de tú a tú. Y la escritura no nos manda esto, la escritura nos manda que podamos conocer la palabra para que ésta sea la que alumbre nuestro camino. Salmos capítulo 119, versículo 105. Ese es el objetivo. Y vemos cómo se manifestó esta ocasión. La oración del publicano fue atendida y la oración del fariseo fue rechazado. E incluso no creo que se pudo acercar más, porque la palabra es clara y lo dice, que lo ve de lejos, que no lo soporta, que se aleja de ellos. Entonces fue escuchada esta oración. Y no me estoy desviando del mensaje de esta mañana. ¿Por qué? Porque estoy llevándolo al punto central de la predicación y de la serie que nosotros estamos viendo. A diferencia del orgulloso que hay, ¿cuál es lo contrario del orgullo? La humildad. Y a través de la humildad se refleja un corazón. ¿Cómo se llama? El tema que estamos viendo hoy, gracias. Un espíritu quebrantado. A través de la humildad se refleja un espíritu quebrantado. Y esto trae a memoria, y quizás no tengamos letra por letra, palabra por palabra de memoria, el Salmo capítulo 51. Pero para aquellos que lo hemos leído, nos damos cuenta qué es lo que aconteció con el rey David, algo que él no soportaba. Y mis amados hermanos, nosotros como creyentes no tenemos que soportar lo que la carne permite que nosotros tengamos, el cual nos aleja de la presencia de Dios. Él reconoció, Salmos capítulo 51, versículo 1 al 5. Él reconoce, pero en el versículo 17 dice la palabra de esta manera, Salmos 51, versículo 17. Porque un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Entonces, cuando nosotros quebrantamos nuestro corazón, cuando nosotros reflejamos y quitamos todo orgullo que nos separa de la gloria de Dios o de su presencia, entonces viene la humildad, y a través de la humildad empieza a haber un corazón quebrantado. ¿Qué es esto? ¿Qué es un corazón quebrantado? Y este no es por partes, este no es solamente la mitad o solo una fracción, sino que es absolutamente todo. Por eso dice la palabra
el Dios de paz os santifique por completo. Que todo vuestro espíritu, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Absolutamente todo. Debe de ser todo. Y dice que refleja un corazón quebrantado. Es el estado profundo de humildad. O es un estado completo, por completo de humildad. Y las dos más importantes: de arrepentimiento y sumisión a Dios. Veamos todo lo contrario a un espíritu soberbio. ¿Qué es lo que hace el soberbio? Que aleja, dice la Escritura, Salmo 119, que aleja o se separa de los mandamientos de Dios. A diferencia de un corazón o un espíritu quebrantado, es aquel estado profundo de humildad, de arrepentimiento y total sumisión a la voluntad de Dios. Ese es el lugar, mis amados hermanos, y ese es el punto donde el Espíritu Santo quiere inyectar a la iglesia, porque si no sucede eso, no acontece eso en la vida del creyente, del cristiano, no reconoce la necesidad de un verdadero arrepentimiento. Cuando pasa esto, es que el hombre reconoce su propia fragilidad y la dependencia total de Dios. Qué tremendo, bárbaro. ¿Qué aconteció? David se dio cuenta. Y a mí me agrada mucho, lo he dicho en otras ocasiones, me agrada mucho conocer acerca de David. Es un hombre que tenía mucha revelación, e incluso David vivía tiempos de gracia aún cuando la ley oprimía. Él vivía bajo la gracia. Entonces, si nos damos cuenta nosotros, y esto es una invitación para que usted pueda, por escaso tiempo, pueda ir a su casa y leer por completo el Salmo 51. Y se va a dar cuenta que David reconoció que no podía acercarse más allá. Él no se podía acercar más allá, porque había algo que impedía que sus pies caminaran más allá a la presencia de Dios. Y reconoció su pecado y le dijo al Señor de esta manera: en pecado he sido formado. Reconozco que el pecado está siempre delante de mí. Reconozco que en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. Pero, Señor, límpiame con hisopo y quedaré más limpio, dice David al Señor. Y quebrantó su corazón. David reconoció, es que es este el quebrantamiento de espíritu, reconocer verdaderamente cuál es nuestro estado natural. Y poderle decir al Señor: Señor, reconozco que he pecado. Y a través de esto viene un arrepentimiento, y necesitamos, y empieza a ver la necesidad de tener un verdadero perdón. Para los que hemos estado en las clases de doctrina básica, nos hemos dado cuenta que hay dos tipos de arrepentimiento: el falso y el verdadero. Y que el verdadero arrepentimiento trae un verdadero perdón. Amén. Sí, gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo que hace un espíritu quebrantado? Un espíritu quebrantado no es aquel que empieza a lloriquear en tiempos de reunión. No es solamente ahí.
sino que un espíritu quebrantado es aquel que se desbarata. Y qué bueno, mis amados hermanos, cuando atendemos a la palabra del Señor, porque dice la Escritura que es como un martillo que quebranta la roca. Y gloria a Dios, porque cuando eso acontece en nosotros o en nuestra vida, cuando nos acercamos a la presencia de Dios, entonces esa palabra viene y nos desbarata y nos quiebra, nos quebranta ante la presencia de Dios. ¿Sabe cuál es el objetivo de eso? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos quebrantamos, nos partimos en 1000 pedacitos, entonces traemos nuestro espíritu, nuestro ser, nuestro cuerpo y todo nosotros por completo para que el Señor empiece a formarnos. Gloria a Dios, porque cuando nos acercamos a Dios con un espíritu quebrantado, hacemos o logramos que Dios nos empiece a formar, empiece a darnos forma nuevamente. Hay un texto que nos habla de esta manera y dice la palabra que si tu ojo te es cuestión de caer, que dice la Escritura, sácatelo. Y a modo de ilustración voy a agregar una partecita, solo a modo de ilustración. Que si tu lengua te es motivo de caer, arráncatela. Porque es más fácil o es mejor que tú entres sin un ojo al reino de los cielos, sin la lengua al reino de los cielos, que ir completito al lago de fuego. Eso es lo que hace un quebrantamiento. Que cuando hay un verdadero quebrantamiento, quítese las manos, desbarátese y dígale al Señor: Señor, que esa palabra, no importa qué palabra sea, pero que esa palabra me quebrante para poder ser formado nuevamente ante su presencia. Y estoy por terminar, dijeron los pastores. Cuando tenemos un espíritu quebrantado, si usted no alcanza a escribir, puede repetir nuevamente el video. Cuando mantenemos un espíritu quebrantado, somos dependientes al Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu de Dios hace que nosotros mantengamos un espíritu despierto, un espíritu atento a la voluntad de Dios. Eso es lo que hace mantener un espíritu quebrantado. Nos enseña la dependencia de estar conectado al Espíritu de Dios. Y que cuando nosotros estamos conectados al Espíritu de Dios, estamos por completa sumisión a la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué sucede? Que cuando nosotros mantenemos un espíritu despierto, hace en nosotros o produce en nosotros un crecimiento espiritual. Así que póngase de pie en esta mañana en el nombre de Jesús y déle la gloria a Dios. Y dígale al Señor: Señor, gracias por esas palabras que tú has traído a mi vida, a mi corazón.